Bienvenidos a Mitos y Leyendas Prohibidas. Permíteme hacerte una pregunta: ¿qué es la historia? ¿Es el relato pulcro y ordenado que aprendimos en la escuela? ¿O es un laberinto de ecos, susurros y secretos, una versión de los hechos que fue deliberadamente enterrada? En este canal, buscamos esa segunda historia, la prohibida. Y hoy, te invito a un viaje épico a través de 30 de sus capítulos más desconcertantes. 30 misterios sin resolver que ponen en jaque la narrativa oficial de la humanidad. Prepárate, porque estás a punto de descubrir que la realidad es mucho más extraña y más fascinante de lo que jamás imaginaste. ¿Y si te dijera que las leyendas que te contaban para dormir son solo la punta del iceberg de una historia mucho más extraña y profunda? Olvida por un momento todo lo que crees saber sobre el pasado. Olvida las fechas, los imperios y las batallas de los libros de texto. Porque vamos a viajar mucho más atrás, al amanecer de la conciencia humana, a un tiempo en que el mundo era nuevo y los dioses caminaban entre los mortales. O al menos, eso es lo que nos contaron, en todas partes del mundo, casi con las mismas palabras. Desde que nuestra especie aprendió a mirar a las estrellas, nos hemos hecho la misma pregunta fundamental: ¿de dónde venimos? Y en cada rincón de la Tierra, nuestros ancestros nos dejaron respuestas. Historias talladas en piedra, pintadas en cuevas, escritas en papiros y transmitidas de padres a hijos junto al fuego. Son nuestros mitos de creación. Y lo inquietante, lo que te quita el sueño si lo piensas demasiado, no son sus diferencias. Son sus escalofriantes similitudes. Piénsalo. Miles de culturas, separadas por océanos infranqueables y milenios de silencio. Sin internet, sin aviones, sin contacto conocido. Y sin embargo, cuando hablan de nuestros orígenes, parecen haber leído el mismo guión. Un guión que habla de dioses que descienden del cielo para moldear a la humanidad a su imagen y semejanza. Viajemos primero al creciente fértil, a la antigua Mesopotamia, cuna de la civilización. Allí, hace más de 6000 años, los sumerios escribieron en tablillas de arcilla la historia de los Anunnaki. Según sus textos, como la famosa epopeya de la creación, los Anunnaki eran aquellos que del cielo a la tierra vinieron. No eran espíritus etéreos, no. Eran seres físicos, de carne y hueso, que llegaron a nuestro planeta desde un misterioso 12º planeta en nuestro sistema solar llamado Nibiru, en una misión muy específica: extraer oro. El trabajo en las minas era agotador, incluso para los dioses. Así que, según los sumerios, tomaron una decisión que cambiaría la historia para siempre. Su científico jefe, un ser llamado Enki, y su médico principal, una diosa llamada Ninti, se embarcaron en un proyecto que hoy llamaríamos ingeniería genética. Mezclaron su propia esencia divina con la de los homínidos primitivos que ya habitaban la Tierra. El resultado fuimos nosotros. El Adamu, el primer hombre. Creado, según estas tablillas milenarias, con un único propósito: ser un trabajador, un esclavo para los dioses. ¿Te suena familiar la idea de ser creados a imagen y semejanza? Los sumerios lo escribieron 3000 años antes que el libro del Génesis. Ahora, cruza el océano Atlántico conmigo. Volemos sobre miles de kilómetros de agua y selva hasta las alturas de los Andes, mucho antes de la llegada de los incas. Allí, las leyendas hablan de un dios creador, alto, barbudo y de piel blanca, llamado Viracocha. Un ser que surgió del lago Titicaca para traer la civilización al mundo andino. Enseñó a la gente sobre arquitectura, astronomía, agricultura y arte. Les dio las leyes y el orden. Y aquí viene el detalle fascinante: Viracocha no era de allí. Las descripciones físicas no encajan con los pueblos nativos de la región. Era un extranjero, un maestro de otro lugar. Y después de completar su obra, se marchó por el océano, prometiendo que un día regresaría. La misma promesa que encontramos en la leyenda de Quetzalcóatl en Mesoamérica.
Un Dios civilizador, de aspecto diferente, que llega, enseña y promete volver. ¿Coincidencia? Quizás. Sigamos el rastro. Vayamos ahora al oeste de África, a Malí, a conocer a la tribu Dogón. Durante siglos, han guardado una sabiduría ancestral que ha dejado perplejos a los astrónomos y antropólogos modernos. Los Dogón basan toda su cosmología en un conocimiento detallado del sistema estelar de Sirio. Afirman que este conocimiento les fue entregado hace incontables generaciones por los gnomos, unos seres anfibios, mitad hombre y mitad pez, que descendieron a la tierra en un arca que giraba y hacía un ruido atronador. Esto ya suena a ciencia ficción, pero espera. Los Dogón sabían que Sirio no es una sola estrella, sino dos. Sirio A, la que vemos brillar en el cielo nocturno, y su compañera, Sirio B, una enana blanca completamente invisible a simple vista. Los Dogón no solo sabían de su existencia, sino que describieron su órbita elíptica de 50 años alrededor de Sirio A, su increíble densidad y su composición. ¿Cómo es esto posible? La astronomía occidental no confirmó la existencia y las propiedades de Sirio B hasta mediados del siglo XIX, con los telescopios más potentes de la época. Los Dogón no tenían telescopios. Solo tenían una historia. Una historia sobre maestros que vinieron de las estrellas. Entonces, ¿qué tenemos aquí? En Mesopotamia, dioses mineros del espacio que nos diseñan genéticamente. En los Andes, un dios de piel clara que trae la civilización y se va. En África, seres anfibios que imparten un conocimiento astronómico imposible para la época. Y podríamos seguir. Podríamos hablar de los Garumana, los dioses constructores de la mitología japonesa, de los titanes de Grecia o los asuras de la India, razas de dioses derrocadas por una nueva generación. El patrón es innegable y se repite con una insistencia que eriza la piel. 1. Un grupo de seres poderosos, a menudo descritos como no humanos, desciende del cielo. 2. Estos seres poseen una tecnología o un conocimiento muy superior al de los humanos primitivos. 3. Manipulan la vida en la tierra, ya sea creando a la humanidad, enseñándole o gobernándola directamente. Y 4. A menudo, se marchan, dejando atrás una promesa de regreso y un legado de sabiduría que se convierte en el corazón de nuestras religiones y mitos más antiguos. La explicación convencional es que son solo alegorías. Metáforas para las fuerzas de la naturaleza. Pero, ¿explica eso el conocimiento específico de los Dogón sobre Sirio B? ¿Explica la consistencia en los detalles sobre la ingeniería genética en las tablillas sumerias? ¿Explica por qué tantas culturas imaginaron a sus creadores como seres físicos que necesitaban comer, que sangraban, que luchaban en guerras y que sentían celos, como nosotros? Quizás la pregunta no es si estas historias son ciertas. Quizás la pregunta correcta es, ¿son estas historias un recuerdo? Un recuerdo distorsionado, adornado y convertido en mito a lo largo de incontables generaciones, pero un recuerdo, al fin y al cabo. El eco de un evento real. El eco de nuestros creadores. Y si eso es cierto, si somos el resultado de un plan, si nuestra historia no empezó en una cueva, sino en un laboratorio, entonces todas las preguntas cambian. Nuestro propósito, nuestro lugar en el cosmos, todo queda en entredicho. Estos dioses y maestros cósmicos no solo nos crearon, según las leyendas. También habitaron lugares gloriosos, civilizaciones de oro y luz que hoy no están en ningún mapa. Lugares como la Atlántida. Y si estas historias de dioses creadores no son sobre el origen de la humanidad, sino sobre la caída de sus propias civilizaciones avanzadas, cuyos ecos resuenan en nuestras leyendas? La búsqueda de nuestros orígenes nos lleva inevitablemente a buscar los lugares que perdimos, los continentes que la historia olvidó y que solo la leyenda se atreve a nombrar. De todos esos nombres susurrados, de todos los lugares gloriosos que habitaron los dioses y que hoy no figuran en ningún mapa, ninguno resuena con tanta fuerza como el de la Atlántida.
No es solo un mito, es el arquetipo de la civilización perdida, el estándar de oro de la utopía castigada, una herida abierta en la memoria de la humanidad. Pero, ¿fue solo una historia? Nuestra única fuente antigua, y la más detallada, es el filósofo griego Platón. Y esto es importante, Platón no lo presentó como un cuento de hadas. En sus diálogos Taimeo y Critias, lo narra como un hecho histórico real, una historia que el legislador ateniense Solón había traído de sus viajes a Egipto, donde los sacerdotes la habían guardado en sus registros durante miles de años. Según estos registros, 9000 años antes de la época de Solón, existió una potencia naval formidable, una isla-continente situada más allá de las columnas de Hércules, el actual estrecho de Gibraltar. Era la Atlántida. Imagina por un momento lo que describe Platón. Una isla principal, más grande que Libia y Asia juntas, que era el corazón de un vasto imperio. Su capital, una maravilla de la ingeniería, estaba formada por anillos concéntricos de tierra y agua, conectados por túneles y canales lo suficientemente anchos como para que los barcos navegaran hasta el palacio central. Los muros estaban revestidos de metales preciosos, bronce, estaño y, en el centro, un metal misterioso que hoy ya no existe y que emitía un brillo rojizo, el oricalco. Los atlantes no solo eran ricos, eran tecnológicamente avanzados. Tenían una agricultura sofisticada, sistemas de agua corriente caliente y fría, una armada poderosa y un conocimiento que superaba al de todas las demás naciones. Pero su mayor tesoro, al principio, fue su virtud. Eran de linaje divino, y mientras la naturaleza divina permaneció en ellos, obedecieron las leyes y vivieron en armonía. Pero algo se corrompió. La naturaleza humana, con su codicia y su ambición, comenzó a prevalecer. Se volvieron arrogantes, consumidos por la soberbia, y decidieron conquistar el mundo conocido, lanzando una guerra contra una Atenas prehistórica y el resto del Mediterráneo. Y fue entonces cuando el universo, o los dioses, dictaron sentencia. En palabras de Platón, hubo violentos terremotos e inundaciones, y en un solo día y una noche de infortunio, la isla de la Atlántida desapareció en las profundidades del mar. Un cataclismo de una escala inimaginable que borró del mapa y de la memoria a la civilización más grande que el mundo había conocido. La Academia moderna nos dice que es una fábula. Una alegoría creada por Platón para advertir a los atenienses sobre los peligros del orgullo imperial. Y es una explicación lógica, ordenada, segura. Pero, ¿es suficiente? ¿Por qué Platón, un filósofo obsesionado con la verdad, se tomaría la molestia de incluir detalles tan específicos como la genealogía de sus reyes o las dimensiones exactas de sus canales? ¿Por qué enmarcarlo como un relato histórico verídico transmitido por una de las figuras más respetadas de Grecia? Es esta duda, este y sí, lo que ha impulsado a exploradores, soñadores y arqueólogos durante siglos. La búsqueda de la Atlántida se ha convertido en el santo grial de la arqueología. Se la ha buscado en las Azores, en las Bahamas, en Creta, en la Antártida. Y en algunos lugares han aparecido anomalías que avivan la llama del misterio. Como la llamada carretera de Bimini, una formación de rocas calizas perfectamente rectangulares que yace bajo las aguas de las Bahamas, formando lo que parece ser un antiguo camino o el cimiento de un muro. Los geólogos dicen que es un fenómeno natural. Otros se preguntan si no estaremos viendo la punta del iceberg de un mundo sumergido. Pero la sombra de los continentes perdidos es larga, y la Atlántida no está sola en ella. ¿Y si no fue la única civilización aniquilada? Si viajamos de los mitos del Atlántico a los del vasto Océano Pacífico, encontramos el nombre de Mu. Popularizado a finales del siglo XIX por escritores como Agastes Le Plongeon y James Churchill, Mu era descrita como la gran madre patria de la humanidad. Un inmenso continente que se extendía desde Hawái hasta la isla de Pascua.
Sus habitantes, según estas teorías, eran una raza espiritualmente avanzada que colonizó el resto del mundo, fundando las civilizaciones egipcia, griega y maya. Antes de que su tierra fuera devorada por el océano tras una serie de erupciones volcánicas. Y en el Océano Índico yace la leyenda de Lemuria, un continente propuesto inicialmente en el siglo XIX por científicos para explicar la extraña distribución de los lémures entre Madagascar y la India. La idea fue rápidamente adoptada por corrientes esotéricas que la describieron como el hogar de una de las razas raíz de la humanidad. Seres etéreos y psíquicos que vivieron en una era dorada antes de que su paraíso se hundiera bajo las olas. Atlantis en el Atlántico. Mu en el Pacífico. Lemuria en el Índico. Y podríamos seguir, la helada y mítica Hiperbórea en el norte, la sagrada isla de Thule, la ciudad bretona de YS. La lista es interminable. Casi toda cultura costera del mundo tiene una leyenda sobre una tierra, una ciudad o un paraíso perdido bajo el mar. ¿Son todas estas historias invenciones independientes, fruto de nuestro miedo universal a las inundaciones y los terremotos? ¿O son, como los mitos de creación que vimos antes, diferentes relatos de un mismo trauma a escala global? Un recuerdo colectivo y fragmentado de un tiempo en que la geografía de nuestro planeta era radicalmente distinta. Un tiempo con más tierras, más civilizaciones y más secretos, antes de que un cataclismo, o una serie de ellos, reescribiera el mapa del mundo y nos uniera en una amnesia histórica. Buscar un continente entero bajo miles de metros de agua puede parecer una fantasía. Pero, ¿y si los supervivientes de estos cataclismos no desaparecieron por completo? ¿Y si, dispersos por el mundo, despojados de su hogar pero no de su conocimiento, intentaron reconstruir su gloria, dejando tras de sí una firma en piedra tan masiva y tan precisa que desafía nuestra comprensión hasta el día de hoy? Tal vez no necesitemos buscar bajo las olas. Tal vez la prueba ha estado frente a nosotros todo el tiempo, en las pirámides y los megalitos que salpican nuestro planeta como las migas de pan de un banquete olvidado. Nos gusta pensar en nuestros ancestros como seres primitivos, acurrucados en cuevas, luchando por sobrevivir con lanzas de madera y herramientas de sílex. Es una imagen cómoda, que nos sitúa en la cima de la evolución. Pero las piedras, las tercas y silenciosas piedras que salpican nuestro planeta, cuentan una historia muy, muy diferente. Una historia de una habilidad y una ambición que, sinceramente, debería hacernos sentir un poco más humildes. Comencemos por el ícono, la maravilla de las maravillas que todos conocemos pero que pocos comprendemos de verdad, la Gran Pirámide de Giza. Olvida por un momento la postal turística. Piensa en esto, 2.300.000 bloques de piedra, algunos traídos de canteras a más de 800 kilómetros de distancia. Cada bloque pesa, de media, 2,5 toneladas. Pero los bloques de granito de la Cámara del Rey pesan hasta 80 toneladas cada uno. 80 toneladas. La narrativa oficial nos habla de miles de obreros, rampas de arena y fuerza bruta. Pero ningún ingeniero moderno ha podido presentar un modelo viable de cómo se pudo construir con esa velocidad y, sobre todo, con esa precisión. La base de la Gran Pirámide abarca más de 13 acres y es casi un cuadrado perfecto, nivelado con una desviación de apenas 1 centímetro. Está alineada con el norte verdadero con una exactitud que avergonzaría a un GPS moderno. Sus caras están pulidas y encajadas con una precisión de una fracción de milímetro. No se puede deslizar ni una tarjeta de crédito entre ellas. ¿De verdad creemos que esto se logró con cinceles de cobre y rampas de arena? Es como decir que se puede construir un microchip con un martillo y un yunque. La herramienta no encaja con el resultado. Ahora, volemos a 12.000 kilómetros de distancia, a las alturas de Bolivia, a un lugar que hace que Giza parezca un juego de niños en términos de complejidad, Pumapunku. A casi 4.000 metros de altitud, encontramos las ruinas de lo que parece un puzzle tridimensional destrozado por una fuerza titánica.
Las piedras aquí no son solo grandes, son incomprensiblemente precisas. Bloques de andesita y diorita, algunas de las rocas más duras del planeta, están cortados con ángulos perfectamente rectos, superficies lisas como el cristal y agujeros perforados con una precisión quirúrgica. Los famosos bloques en forma de H de Puma Punku parecen haber sido fabricados en serie con un molde, pero son de piedra maciza. Se entrelazan entre sí con una complejidad que sugiere que fueron diseñados por ordenador. Los arqueólogos no tienen ni idea de cómo una cultura que, supuestamente, no conocía la rueda ni la escritura, pudo cortar y moldear la diorita con esta perfección. No hay marcas de cincel. No hay errores. Es como si hubieran tenido una tecnología capaz de ablandar la piedra o de cortarla con luz o sonido. Si el tamaño de Giza te asombra y la precisión de Puma Punku te desconcierta, prepárate para Baalbek, en el Líbano. Aquí, los romanos construyeron un magnífico templo a Júpiter, pero lo hicieron sobre una plataforma mucho más antigua, y es esa plataforma la que desafía toda lógica. La base está formada por algunos de los bloques de piedra tallada más grandes del mundo. 3 de ellos, conocidos como el trilitón, pesan aproximadamente 800 toneladas cada uno. 800 toneladas. Imagina intentar mover un objeto que pesa lo mismo que 2 aviones Boeing 747 sin la ayuda de la tecnología moderna. Pero eso no es todo. En una cantera cercana yace un bloque aún más grande, conocido como la Piedra de la Mujer Embarazada o Piedra del Sur, que pesa unas asombrosas 1200 toneladas. Y hace poco se descubrió otra justo a su lado que podría alcanzar las 1650 toneladas. Están ahí, parcialmente extraídas de la tierra, como si los constructores simplemente hubieran dejado sus herramientas un día y se hubieran marchado. La pregunta no es solo cómo las levantaron, sino cómo pretendían transportarlas y colocarlas con la precisión que vemos en el trilitón. Es una hazaña que llevaría al límite a las grúas más potentes que existen hoy en día. Y justo cuando crees que el misterio no puede ser mayor, la arqueología nos da un golpe que reescribe toda nuestra historia. Viajemos a Göbekli Tepe, en el sur de Turquía. Descubierto en los años 90, este lugar es, sencillamente, el complejo de templos de piedra más antiguo del mundo. ¿Qué tan antiguo? Tiene 12.000 años. 6.000 años más antiguo que Stonehenge. 7.000 años más antiguo que las pirámides de Giza. Y no es un conjunto de rocas toscas. Son pilares de piedra caliza en forma de T, de hasta 6 metros de altura y 20 toneladas de peso, dispuestos en círculos concéntricos y cubiertos de relieves exquisitamente tallados de animales, zorros, jabalíes, leones, serpientes. El nivel de planificación y arte es asombroso. Y aquí está el detalle que lo cambia todo: fue construido por gente que, según nuestros libros de historia, deberían haber sido simples cazadores-recolectores. Lo construyeron antes de la invención de la agricultura, antes de la cerámica, antes de los metales, antes de los asentamientos permanentes. La teoría siempre fue que la agricultura nos permitió asentarnos, y de ahí surgieron la religión organizada y las grandes construcciones. Göbekli Tepe demuestra que la historia, tal como la conocemos, está al revés. Una fe compleja y la necesidad de construir templos monumentales llegaron primero. Entonces, ¿qué vemos aquí? De Turquía a Egipto, de Líbano a Bolivia, vemos la misma firma. La misma obsesión con la alineación celestial, la misma habilidad para manipular la piedra como si fuera arcilla, la misma ambición de construir para la eternidad. Esto no es una coincidencia. Es una herencia. Pero, ¿la herencia de quién? ¿De los supervivientes de las civilizaciones perdidas como la Atlántida? ¿O de aquellos dioses que nos enseñaron a construir? Estas estructuras son como esqueletos de gigantes. Testimonios silenciosos de un poder y un conocimiento que ya no poseemos. Pero un esqueleto implica que una vez hubo un cuerpo.
Un monumento implica que hubo una civilización. Y así como hay continentes enteros perdidos bajo el mar, hay ciudades e imperios que florecieron, construyeron estas maravillas, y luego, simplemente, se desvanecieron en el aire, dejando atrás más preguntas que respuestas. Construir algo para la eternidad, como una pirámide o un templo de piedra, es un acto de fe suprema. Es declararle al universo, estuvimos aquí. Y nuestra obra perdurará. Pero, ¿qué ocurre cuando la fe se quiebra? ¿Qué pasa cuando la eternidad llega mucho antes de lo previsto, no para las piedras, sino para las manos que las pusieron en su sitio? El resultado es uno de los espectros más inquietantes de la historia, la civilización fantasma. Viajemos a las húmedas y sofocantes selvas de Mesoamérica. Allí, envueltas en lianas y raíces, duermen las ciudades de los mayas. Tikal, Palenque, Calakmul. No eran aldeas primitivas. Eran metrópolis bulliciosas de piedra caliza, con pirámides que arañaban el cielo, observatorios alineados con los planetas y un conocimiento matemático que incluía el concepto del cero, mucho antes que en Europa. Desarrollaron el sistema de escritura más avanzado del Nuevo Mundo y crearon un calendario de una precisión asombrosa, que seguía los ciclos del cosmos con una exactitud que aún hoy nos impresiona. Eran, sin duda, una de las culturas más brillantes de la antigüedad. Y entonces, en el siglo IX, ocurrió algo. Las grandes ciudades de las tierras bajas del sur, el corazón del imperio maya, comenzaron a callar. La construcción se detuvo. Los monumentos quedaron a medio tallar. Y la gente se fue. En el lapso de una o dos generaciones, centros urbanos que habían albergado a decenas de miles de personas fueron abandonados a la selva. No hay evidencia de una conquista masiva, ni de una sola plaga catastrófica. Los arqueólogos debaten las causas: sequías prolongadas, guerras endémicas, colapso de las rutas comerciales, una crisis de fe. Probablemente fue una combinación de todo ello. Pero ninguna teoría explica satisfactoriamente la velocidad y la magnitud del abandono. Simplemente, apagaron las luces y dejaron que la jungla reclamara sus maravillas. Ahora, retrocedamos aún más en el tiempo, hasta el tercer milenio antes de Cristo, a las orillas del río Indo, en lo que hoy es Pakistán y la India. Allí floreció una de las tres cunas de la civilización, junto con Egipto y Mesopotamia, la civilización del Valle del Indo. Ciudades como Mohenjo-Daro y Harappa estaban a la vanguardia de la planificación urbana. Tenían calles en cuadrícula, edificios de ladrillo cocido de varios pisos y, lo más asombroso de todo, un sistema de gestión del agua y saneamiento que ninguna otra cultura antigua igualó. Hablamos de alcantarillado, desagües cubiertos y baños privados en casi todos los hogares. Eran los ingenieros civiles del mundo antiguo. Y sin embargo, no sabemos casi nada de ellos. ¿Por qué? Porque su escritura, una compleja serie de símbolos que dejaron grabados en sellos de esteatita, sigue siendo indescifrable. Más de 100 años de intentos por parte de los mejores lingüistas y criptógrafos del mundo han fracasado. Podemos admirar sus ciudades, pero no podemos escuchar sus voces. No sabemos cómo se llamaban a sí mismos, quiénes eran sus reyes o en qué dioses creían. Y su final es tan misterioso como su lenguaje. Alrededor del año 1800 a.C., su civilización entró en un rápido declive y sus magníficas ciudades fueron abandonadas. ¿Fue un cambio en el curso del río? ¿Una invasión? Algunas teorías marginales, al observar secciones de ruinas en Mohenjo-Daro que parecen vitrificadas, sugieren un evento de calor extremo e instantáneo, casi como una explosión nuclear. Aunque es muy improbable, la ausencia de una respuesta clara deja la puerta abierta a las especulaciones más extrañas. El patrón se repite en otros lugares. En Norteamérica, los Anasazi, o los ancestrales puebloanos, construyeron asombrosas ciudades en los acantilados de Mesa Verde y el Cañón del Chaco.
Viviendas de varios pisos, perfectamente integradas en el paisaje, seguras y defendibles. Eran maestros arquitectos. Y sin embargo, alrededor del año 1300, abandonaron estos hogares casi perfectos y se dispersaron. ¿Por qué abandonar la fortaleza ideal? En Camboya, el Imperio Khmer construyó Angkor Wat, el complejo religioso más grande del mundo, una representación en piedra del cosmos hindú. Estaba en el centro de una vasta ciudad de casi 1 millón de personas, sostenida por una red de canales y embalses de una complejidad asombrosa. Y también colapsó, probablemente por la presión ecológica de su propio éxito, que, combinada con invasiones y cambios religiosos, hizo que su intrincado sistema de aguas fallara, sentenciando a la magnífica ciudad. Mayas, Arappans, Anasazi, Gémeres. Nombres diferentes, geografías distintas, pero la misma historia de fondo que se repite como un eco fantasmal a lo largo de la historia. Ascenso, brillantez, y luego, un desvanecimiento. No es que estas culturas fueran necesariamente aniquiladas en una gran batalla. Es que se fueron. La pregunta es, ¿a dónde y por qué? ¿Es este el ciclo natural e inevitable de toda civilización? Alcanzar un pico, volverse demasiado compleja para su propio bien y luego, inevitablemente, caer? ¿O fueron estas caídas provocadas por algo que no entendemos? Una catástrofe climática global, una plaga desconocida que no dejó rastro en los huesos, o tal vez, una razón mucho más extraña. Quizás cumplieron su propósito, aprendieron lo que tenían que aprender, y simplemente se marcharon. A veces, estas civilizaciones nos dejan ciudades vacías y un silencio absoluto. Pero otras veces, nos dejan una última burla. Un mensaje. Una pieza de su mente, escrita en un idioma que nadie puede leer, codificada en un sistema que desafía a los criptógrafos más brillantes del mundo. Nos dejan un libro que no podemos abrir, una clave que no podemos girar. Nos dejan manuscritos prohibidos. A veces, el silencio de una civilización perdida no es absoluto. A veces, nos dejan una voz. Pero es una voz que susurra en un idioma olvidado o, peor aún, en uno que nunca existió. Son cartas de un remitente desconocido, escritas con una tinta invisible para nuestra comprensión. Y el más famoso, el más hermoso y enloquecedor de todos, es el manuscrito Voynich. Imagínalo en tus manos. Un códice de unas 240 páginas de un pergamino fino y extraño, fechado por radiocarbono a principios del siglo XV. La escritura es elegante, fluida, caligráfica, y completamente desconocida. Ninguna otra muestra de este alfabeto ha sido jamás encontrada. Pero el texto es solo el principio del enigma. Son las ilustraciones las que te transportan a un mundo de sueños o de pesadillas. El libro está dividido en secciones. Una botánica, llena de dibujos de plantas que no existen en la Tierra. Algunas parecen un collage de especies diferentes, otras son completamente alienígenas. Luego, una sección astrológica y astronómica, con diagramas del zodiaco y soles y lunas con rostros, pero con constelaciones que no coinciden con las nuestras. La más extraña es la sección balneológica, que muestra a docenas de mujeres desnudas, pequeñas y gráciles, bañándose en extraños sistemas de tuberías y depósitos interconectados. Como si fuera el diagrama de una maquinaria biológica desconocida. ¿Qué es este libro? La respuesta fácil sería decir que es un engaño. Un fraude elaborado por un estafador del Renacimiento para venderlo a un emperador crédulo. Muchos lo han intentado demostrar. Pero hay un problema, el texto se resiste a ser un engaño. Sigue patrones lingüísticos consistentes, como la ley de Zipf, que describe la frecuencia de las palabras en los lenguajes naturales. Las palabras se repiten, tienen prefijos y sufijos, se comporta como un idioma real o un cifrado increíblemente sofisticado. Los mejores criptógrafos del mundo se han roto los dientes con él.
Expertos que descifraron los códigos nazis de la máquina Enigma durante la Segunda Guerra Mundial lo declararon indescifrable. Algoritmos de inteligencia artificial modernos, capaces de procesar millones de patrones por segundo, han fracasado en encontrar una clave. El manuscrito Voynich es el monte Everest de la criptografía y sigue sin ser conquistado. ¿Es un lenguaje perdido de Asia Central? ¿Una transcripción fonética de un dialecto desconocido? ¿Un código tan perfecto que es matemáticamente irrompible? ¿O es la obra de un genio solitario, un visionario o un loco, que creó un universo entero en su cabeza y lo plasmó en papel? No lo sabemos. Es un mensaje cerrado con un candado perfecto. Y no es el único. En Hungría se custodia el Códice Ronc, otro libro de origen y lenguaje desconocidos. Su alfabeto tiene 10 veces más símbolos que cualquier otro conocido, y sus crudas ilustraciones mezclan iconografía cristiana, musulmana y pagana, haciendo imposible determinar su contexto. Y si volvemos a las civilizaciones antiguas, nos topamos con el lineal A. Es la escritura de la brillante civilización minoica de Creta, los posibles precursores del mito de la Atlántida. Desciframos su sucesor, el lineal B, que resultó ser una forma arcaica de griego. Pero el lineal A, la lengua de los propios minoicos, sigue mudo. Tenemos cientos de tablillas que hablan de su administración, su religión, su vida, y no podemos leer ni una sola palabra. Es como ver una película sin sonido de una de las culturas más fascinantes de la historia. En 1978, un artista italiano llamado Luigi Serafini creó el Codex Serapinianus, una enciclopedia ilustrada de un mundo imaginario, escrita por completo en un alfabeto inventado e indescifrable. Es una obra de arte surrealista, diseñada para evocar la sensación que tiene un niño al hojear un libro que aún no puede leer, donde las imágenes son lo único que guía la imaginación. Es una obra maestra. Y nos obliga a preguntarnos, ¿es el manuscrito Voynich algo parecido? ¿Una obra de arte cuyo único propósito es el misterio mismo? Quizás. Pero el Voynich se siente diferente. Se siente antiguo, real. Se siente como si quisiera decirnos algo. Estos manuscritos son un espejo. Y lo que nos devuelven no es el conocimiento de nuestros ancestros, sino el reflejo de los límites de nuestra propia inteligencia. Son un humilde recordatorio de que, por mucho que avancemos, el pasado siempre guardará habitaciones cerradas con llave. No podemos leerlos. Pero, ¿y si esa es la idea? ¿Y si son un test, una especie de filtro diseñado para que solo una mente con la clave correcta pueda acceder a su conocimiento? O, una idea aún más inquietante, ¿qué pasa si no son para nosotros? Los mensajes codificados en papel y pergamino son un tipo de silencio. Pero hay otro tipo de silencio mucho más grande, el del profundo océano y el vasto cosmos. Y a veces, en medio de ese silencio abrumador, algo o alguien responde. Nos llegan señales sin remitente, sonidos sin fuente conocida. Nos llegan ecos del vacío. Perfecto. Dejamos los textos indescifrables para agudizar el oído y escuchar los secretos que susurran los dos grandes vacíos que nos rodean, el cosmos y el océano. El universo es, en su mayor parte, silencio. Un silencio frío, abrumador e infinito. Lo mismo ocurre con las profundidades de nuestros océanos, un reino de oscuridad y presión donde la luz no llega. Nos hemos acostumbrado a pensar en estos vacíos como lugares muertos y silenciosos. Pero si escuchas con la suficiente atención, con la tecnología adecuada, el silencio responde. Y su voz es mucho más extraña de lo que jamás imaginamos. 15 de agosto de 1977. El radiotelescopio Big Ear de la Universidad de Ohio está haciendo lo que siempre hace, escudriñar el cielo, escuchando el ruido de fondo del cosmos. De repente, durante 72 segundos, capta algo que no debería estar ahí. Una señal de radio de banda estrecha,
potente y coherente, proveniente de la dirección de la constelación de Sagitario. Era exactamente el tipo de señal que los astrónomos, como Carl Sagan, habían teorizado que una civilización extraterrestre podría usar para decir estamos aquí. El astrónomo Jerry Eman no la descubrió hasta días después, al revisar las impresiones de los ordenadores. Cuando vio la anomalía, una secuencia de caracteres que mostraba un pico de intensidad 30 veces superior al ruido de fondo, su pulso se aceleró. Agarró un bolígrafo rojo, rodeó el código 6EQ5 y, en el margen, escribió una sola palabra: wow. La señal wow es, quizás, el candidato más famoso y frustrante a un primer contacto. Fue una transmisión perfecta, captada una sola vez. Durante más de 40 años, hemos vuelto a apuntar nuestros radiotelescopios a ese mismo rincón del cielo, una y otra vez. Y no hemos encontrado nada. Silencio absoluto. 72 segundos de un posible hola cósmico, seguidos por décadas de silencio ensordecedor. ¿Qué fue? ¿El motor de una nave que pasaba? ¿Un faro que barrió la Tierra por casualidad? ¿O el fenómeno natural más extraño jamás registrado? Podrías pensar que fue un evento único, pero nuestra era moderna está descubriendo que el universo es mucho más ruidoso de lo que pensábamos. Hoy, los astrónomos están desconcertados por las ráfagas rápidas de radio o FRBS. Son destellos de energía increíblemente potentes que duran apenas unos milisegundos, pero que en ese instante pueden liberar tanta energía como nuestro Sol en todo un día. Vienen de galaxias a miles de millones de años luz de distancia. No sabemos qué las causa. Podrían ser los estertores de estrellas de neutrones hipermagnéticas, llamadas magnetares. Pero algunas de estas ráfagas se repiten, a veces con un patrón regular, desde el mismo punto en el espacio profundo, lo que hace menos probable que sean el resultado de un cataclismo único. ¿Son faros? ¿Son los efectos secundarios de una tecnología alienígena que no comprendemos? El universo nos está gritando, y aún no entendemos el idioma. Pero no hace falta apuntar un telescopio a las estrellas para escuchar ecos del vacío. Tenemos un universo inexplorado aquí mismo, en nuestro propio planeta, en las zonas abisales de nuestros océanos. En 1997, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, la NOAA, estaba escuchando los sonidos del Océano Pacífico con sus hidrófonos de la Guerra Fría, diseñados para detectar submarinos soviéticos. Y grabaron un sonido que heló la sangre de los oceanógrafos. Lo llamaron el blob. Era un ruido de frecuencia ultra baja, extremadamente potente, que duró aproximadamente un minuto y fue captado por sensores separados por más de 5.000 kilómetros. Su perfil de audio no se parecía a nada conocido, ni a un submarino, ni a un terremoto. Lo más inquietante era que su estructura era similar a la de una vocalización animal, pero varias veces más potente que la llamada del animal más ruidoso de la Tierra, la ballena azul. Durante años, la imaginación se desbocó. ¿Qué clase de criatura colosal, qué leviatán de las profundidades, podría generar un sonido tan descomunal? La idea de un organismo desconocido, más grande que cualquier ser vivo conocido, acechando en la oscuridad abisal, era a la vez aterradora y fascinante. Eventualmente, la NOAA concluyó que el sonido era probablemente un terremoto de hielo, el ruido de un iceberg gigante agrietándose y fracturándose cerca de la Antártida. Una explicación lógica y científica. Pero para quienes han escuchado la grabación, el sonido se siente orgánico. Se siente vivo. Y a veces, el vacío nos habla de forma mucho más personal. En todo el mundo, la gente informa de cielomotos, estruendos inexplicables que suenan como cañones o explosiones en un cielo perfectamente despejado. Y está el fenómeno del un zumbido persistente, de baja frecuencia, que solo algunas personas pueden oír en lugares específicos como Taos, en Nuevo México, o Bristol, en Inglaterra.
Un sonido que vuelve loca a la gente, cuya fuente sigue siendo un misterio absoluto. Señales del espacio, sonidos del abismo, zumbidos en nuestros propios pueblos. ¿Qué son estos ecos? ¿Son los ruidos naturales de un universo y un planeta que apenas empezamos a comprender? ¿El crujir de placas tectónicas, el morir de estrellas lejanas? ¿O son otra cosa? ¿Son los susurros accidentales de otros? O tal vez, son los latidos del propio planeta, una especie de lenguaje que hemos olvidado cómo escuchar. A veces, el vacío nos envía un eco, una señal, un susurro. Pero otras veces, el vacío hace lo contrario. No nos envía algo. Se lleva algo. Se traga barcos enteros en mares en calma y aviones en cielos despejados, sin dejar rastro, sin dejar una explicación. Convierte a las personas en fantasmas y a sus historias en leyendas. Dale. El viaje se torna más oscuro. De los ecos en el vacío, pasamos a enfrentar al vacío mismo, un abismo que a veces, sin previo aviso, se traga a los vivos. Fantasmas del océano y el cielo, desapariciones legendarias. El terror más profundo no es ver un fantasma. Es la idea de convertirte en uno. Ser borrado. Desaparecer de la faz de la tierra tan completamente que tu destino se convierte en una pregunta susurrada al viento. El vacío no solo nos habla, a veces, nos consume. Y ninguna historia de fantasmas del océano es más persistente, más completa en su misterio, que la del bergantín Mary Celeste. Diciembre de 1872. El barco es encontrado a la deriva en el Atlántico, a medio camino entre las Azores y Portugal. Está en perfectas condiciones de navegabilidad, sus velas parcialmente desplegadas. La carga de más de 1.700 barriles de alcohol industrial está intacta. En los camarotes, la ropa de la tripulación está guardada, y los objetos personales del capitán, su esposa y su hija de 2 años están en su sitio. El último apunte en el cuaderno de bitácora, de 10 días antes, no registraba ninguna anomalía. Todo estaba en su lugar. Excepto la gente. Las 10 almas a bordo se habían desvanecido. El único bote salvavidas no estaba. ¿Qué pudo haber hecho que un capitán experimentado y su tripulación abandonaran un barco perfectamente seguro para enfrentarse a la inmensidad del Atlántico en un bote diminuto? Las teorías van desde una fuga de los vapores del alcohol que provocó un pánico a una explosión, hasta motines, piratas o el ataque de un calamar gigante. Pero no había señales de violencia. No había señales de nada. Solo un barco vacío navegando en silencio, como una tumba flotante. Ahora, saltemos del mar al cielo, al 5 de diciembre de 1945. Es el incidente que dio a luz a la leyenda más famosa del mundo, el Triángulo de las Bermudas. 5 bombarderos torpederos Avenger de la Marina de los Estados Unidos, conocidos como el vuelo 19, despegan de Fort Lauderdale, Florida, para una misión de entrenamiento de rutina. 14 hombres, liderados por un piloto experimentado. Poco más de una hora después, el líder de vuelo, el teniente Charles Taylor, informa por radio que está desorientado. Sus brújulas, dice, no funcionan. Cree que están sobre los Cayos de Florida, pero las torres de control en tierra saben que están muy lejos, en el Atlántico. Se puede oír la confusión y la ansiedad creciendo en las transmisiones. Todo es extraño. El océano no se ve como debería. La comunicación se vuelve más débil, más fragmentada, hasta que, silencio. Los 5 aviones y sus 14 tripulantes nunca fueron vistos de nuevo. Pero la tragedia no terminó ahí. Un hidroavión Martin Mariner, con 13 hombres a bordo, fue enviado esa misma noche como parte de la masiva operación de búsqueda. Y también desapareció del radar. Se cree que explotó en el aire, ya que esos aviones eran apodados tanques de gasolina voladores. Pero para el público, fue la prueba definitiva.
27 hombres y 6 aviones, borrados del mapa en unas pocas horas en el mismo parche de océano. El misterio puede volverse aún más personal. Amelia Earhart. Su nombre es sinónimo de aventura y coraje. En 1937, la aviadora pionera se embarcó en su vuelo más audaz, dar la vuelta al mundo. En una de las últimas etapas, ella y su navegante, Fred Noonan, despegaron de Nueva Guinea, rumbo a la diminuta isla Howland, un punto perdido en el vasto océano Pacífico. Nunca llegaron. Sus últimas transmisiones de radio eran débiles, indicando que no podían ver la isla y se estaban quedando sin combustible. El mundo contuvo la respiración, esperando noticias de su heroína. Se lanzó la operación de búsqueda más grande de la historia hasta ese momento. No se encontró nada. ¿Se estrellaron y se hundieron en la inmensidad del océano? ¿Aterrizaron en otra isla deshabitada, como Nikumaroro, y sobrevivieron como náufragos durante un tiempo? ¿Fueron capturados? Recientemente, unas imágenes de sonar han revelado una forma en el fondo del océano que coincide con su avión, pero el misterio de su destino final sigue abierto. El cielo y el mar se la habían tragado. Y si crees que esto es cosa del pasado, piénsalo de nuevo. 8 de marzo de 2014. El vuelo MH370 de Malaysia Airlines, un moderno Boeing 777, despega de Kuala Lumpur con 239 personas a bordo. En un mundo de GPS, satélites y vigilancia constante, ¿cómo puede un avión de ese tamaño simplemente dejar de existir? Poco después del despegue, sus sistemas de comunicación y transpondedor fueron desconectados deliberadamente. El avión se desvió de su ruta y voló durante horas como un fantasma, rastreado únicamente por pings intermitentes de un satélite. Se adentró en el Océano Índico Sur, una de las zonas más remotas del planeta, y desapareció para siempre. Años de búsqueda y miles de millones de dólares solo han arrojado unos pocos restos de escombros en costas lejanas. No sabemos dónde está el cuerpo principal del avión, ni por qué se desvió. ¿Terrorismo? ¿Un acto del piloto? ¿Una falla catastrófica? Es la pesadilla tecnológica definitiva. El Mary Celeste, el vuelo 19, Amelia Earhart, el MH370. Son los 4 jinetes del apocalipsis de la desaparición. ¿Son simplemente los casos más extremos de accidentes trágicos, una tormenta perfecta de error humano, fallo mecánico y mala suerte? ¿O son evidencia de que hay grietas en nuestro mundo, zonas muertas donde las leyes de la física y la lógica se suspenden por un instante y el vacío simplemente reclama lo que es suyo? Quizás la respuesta no está en lo que el vacío se lleva, sino en lo que esconde. Hemos buscado en vano a las personas y a las máquinas que desaparecieron. Pero, ¿y si, mientras buscamos, algo nos ha estado observando desde las sombras de esos mismos lugares? Desde los bosques más profundos, los lagos más oscuros y las montañas más remotas. ¿Y si el vacío no está vacío en absoluto? ¿Y si está lleno de bestias que no deberían existir? Las llamamos leyendas. Cuentos para asustar a los niños y mantenerlos cerca de la hoguera. Pero en los rincones oscuros del mapa, donde la cobertura del móvil no llega y los bosques son profundos y antiguos, la gente sigue viéndolas. Y a veces, encuentran huellas. Bienvenidos al mundo de la criptozoología, la caza de animales que, según la ciencia, no deberían existir. Comencemos en los vastos y húmedos bosques del noroeste del Pacífico en Norteamérica. Es el hogar del rey de todos los críptidos, el Sasquatch, o Bigfoot. La historia es la de un homínido gigante, de más de 2 metros de altura, cubierto de pelo, que camina erguido como un hombre pero con la fuerza de un animal. Durante siglos, las tribus nativas han contado historias de este hombre salvaje del bosque. Pero en el siglo XX, el mito se hizo carne. En 1967, 2 hombres, Roger Patterson y Bob Himlin,
grabaron en una película de 16 milímetros los famosos 59 segundos de una criatura hembra caminando por el claro de un bosque. Se gira para mirarlos una vez, con una calma inquietante, y luego desaparece de nuevo entre los árboles. Esa película ha sido analizada hasta la saciedad. Es el mejor disfraz de gorila de la historia, o la prueba definitiva de una especie de primate relicto, un pariente del Gigantopithecus prehistórico que sobrevivió aislado. No lo sabemos. Pero a esa película se suman miles de avistamientos, moldes de huellas de casi medio metro de largo y grabaciones de aullidos desgarradores que no pertenecen a ningún animal conocido. Es un mito que se niega a morir, porque quizás no es un mito. Ahora, cambiemos el bosque por el agua. El agua fría, oscura y turbia de un lago en las tierras altas de Escocia. El lago Ness. Hogar de Nessie, la reina de los monstruos acuáticos. La leyenda moderna nació en los años 30, con avistamientos de una criatura enorme, de cuello largo y jorobas, moviéndose por el lago. En 1934, se publicó la fotografía del cirujano, una imagen icónica y fantasmal que definió para siempre la apariencia de Nessie, la de un plesiosaurio. Un dinosaurio marino que debería haberse extinguido hace 65 millones de años. Décadas después, se reveló que la foto era un engaño. Pero era demasiado tarde. El monstruo ya era real en nuestra imaginación colectiva. Y no está sola. En todo el mundo, lagos profundos y fríos albergan leyendas similares, Champ en el lago Champlain de Estados Unidos, Ogopogo en Canadá, el Nahuelito en Argentina. ¿Por qué tantas culturas, en tantos lagos, cuentan la misma historia de un dragón en el agua? ¿Son todos recuerdos de plesiosaurios? ¿O es que la oscuridad y la profundidad del agua despiertan un miedo primario en nosotros, dándole forma de monstruo? Pero no todos los monstruos son reliquias del pasado. Algunos nacen en nuestra era. Viajemos a Puerto Rico, a mediados de los años 90. Los granjeros empezaron a encontrar a sus animales, especialmente cabras, muertos en extrañas circunstancias. Desangrados, con dos pequeñas punciones en el cuello, pero sin que se hubieran comido la carne. Los testigos hablaban de una criatura bípeda, de 1 metro de altura, con grandes ojos rojos y una hilera de púas en la espalda. Lo llamaron el chupacabras. Desde entonces, el chupacabra se ha extendido por todo el continente americano, pero su descripción ha cambiado. Ahora, a menudo se le identifica con los cuerpos de extraños cánidos sin pelo, de piel grisácea y aspecto enfermizo. Los biólogos insisten en que son coyotes o perros con sarna severa. Pero, ¿explica eso los reportes originales de una criatura bípeda y casi alienígena? ¿Explica la precisión quirúrgica de las heridas? El chupacabras es un monstruo moderno, un mito en plena evolución. Y finalmente, hay criaturas que parecen trascender la biología por completo. En 1966, en Point Pleasant, Virginia Occidental, la gente empezó a ver algo terrorífico. Una figura humanoide, del tamaño de un hombre, pero con unas alas enormes y, lo más espantoso, 2 grandes ojos rojos que brillaban en la oscuridad. Lo llamaron el Mothman, el hombre polilla. Durante 13 meses, los avistamientos aterrorizaron a la comunidad. Y entonces, el 15 de diciembre de 1967, la tragedia. El puente Silver Bridge, que conectaba Virginia Occidental con Ohio, se derrumbó en plena hora punta, matando a 46 personas. Con el colapso, los avistamientos del Mothman cesaron. Y la criatura se transformó en algo más que un monstruo. Se convirtió en un presagio, un heraldo de la fatalidad. ¿Estaba intentando advertir a la gente del desastre inminente? ¿O su presencia era, de alguna manera, la causa? ¿Qué vieron realmente? ¿Un búho gigante? ¿Una alucinación colectiva? ¿O un ser de otra dimensión cuya aparición precede a la catástrofe?
Un gigante en el bosque, una serpiente en el lago, un vampiro en el corral y un ángel oscuro en el cielo. ¿Qué son estas bestias? ¿Son reliquias de un pasado prehistórico que han sobrevivido milagrosamente? ¿Son manifestaciones de nuestros miedos más profundos, arquetipos que emergen de nuestro inconsciente colectivo? ¿O son algo completamente diferente? Estas bestias parecen ecos de un mundo antiguo, un mundo de mitos y magia. Pero el misterio no es solo una reliquia del pasado. Nuestra propia era, la era de la ciencia, la información y la tecnología, está forjando sus propios enigmas. Mitos que no nacen alrededor de una hoguera, sino en los laboratorios, en las pantallas de nuestros ordenadores y en los titulares de las noticias. Bienvenidos a los últimos enigmas. Dale. Hemos salido de los bosques oscuros y de los lagos profundos para entrar en un nuevo tipo de jungla, la nuestra. La era de la tecnología, donde los misterios ya no se esconden solo en las sombras, sino también a plena vista. Si los monstruos antiguos nacieron del miedo a la oscuridad, los monstruos modernos nacen de una luz demasiado brillante, la luz de un radar, la pantalla de un ordenador, el destello de una cámara. Creemos que la ciencia y la tecnología han iluminado todos los rincones del mundo, que han resuelto los enigmas. La verdad es que solo han creado otros nuevos, más complejos y más desconcertantes. Bienvenidos a los últimos enigmas. El gran mito del siglo XX y XXI es, sin duda, el fenómeno ovni, o como lo llama ahora el gobierno de los Estados Unidos, FANI, fenómenos anómalos no identificados. La era moderna de este misterio comenzó en 1947, con el avistamiento de platillos volantes por el piloto Kenneth Arnold y el infame incidente de Roswell, donde se dijo que una nave extraterrestre se había estrellado en el desierto de Nuevo México. Durante décadas, fue el dominio de los teóricos de la conspiración. Hasta ahora. En los últimos años, el Pentágono ha desclasificado videos grabados por sus propios pilotos de combate. Videos como el Tic Tac, que muestra un objeto blanco, liso y sin alas, que realiza maniobras imposibles, descendiendo 80.000 pies en menos de un segundo y desafiando a los F-18 más avanzados. Los pilotos y los directores de inteligencia ahora hablan abiertamente de objetos que exhiben lo que ellos llaman las 5 observables: aceleración instantánea, velocidades hipersónicas sin firma de calor, antigravedad, baja observabilidad y la capacidad de moverse sin problemas entre el aire y el agua. El estigma se ha roto. El gobierno de Estados Unidos admite que hay objetos reales en nuestro espacio aéreo que no pueden identificar y cuya tecnología supera con creces la nuestra. La pregunta ya no es ¿son reales?, sino ¿qué son y de dónde vienen? Mientras el cielo nos presenta objetos imposibles, la tierra nos ofrece un arte imposible. Los círculos de las cosechas. El fenómeno explotó en los campos de Inglaterra en los años 80 y 90, pictogramas gigantescos y de una complejidad matemática asombrosa que aparecían de la noche a la mañana. Patrones basados en geometría fractal, en el número pi, que representaban sistemas solares o incluso respuestas a mensajes que nosotros habíamos enviado al espacio. Los tallos de las plantas no estaban rotos, sino doblados delicadamente en su base, y a menudo presentaban alteraciones biológicas. En 1991, 2 hombres, Doug y Dave, confesaron que habían comenzado el fenómeno como una broma, usando tablas, cuerdas y sombreros. El mundo respiró aliviado, misterio resuelto. Pero entonces, los círculos se volvieron aún más grandes, más complejos, apareciendo en todo el mundo. ¿Fueron todos obra de imitadores? ¿O es que la broma de Doug y Dave fue la coartada perfecta para ocultar un fenómeno mucho más extraño, una forma de comunicación de una inteligencia desconocida que usa nuestros campos como lienzo? Pero los misterios modernos no son solo tecnológicos o artísticos. A veces, son brutalmente humanos y terroríficamente reales. Febrero de 1959, en los montes Urales de la Unión Soviética.
9 excursionistas soviéticos, todos jóvenes y experimentados, mueren en el conocido como incidente del Paso Dyatlov. Cuando los equipos de rescate encontraron su campamento, se toparon con una escena de pesadilla. La tienda de campaña estaba rajada desde el interior. Los excursionistas habían huido a medio vestir, algunos descalzos, hacia el bosque en una noche con temperaturas de 30 grados bajo cero. Los cuerpos contaban una historia aún más extraña. Algunos murieron de hipotermia, pero otros tenían heridas internas masivas, cráneos fracturados, costillas destrozadas, sin ningún signo de golpe externo. A una de las mujeres le faltaba la lengua. Y en la ropa de varias víctimas se encontraron altos niveles de radiación. ¿Qué pudo provocar que 9 expertos en supervivencia abandonaran la seguridad de su tienda para correr hacia una muerte segura? La investigación oficial soviética cerró el caso concluyendo que murieron por una fuerza natural irresistible. Una frase tan vaga que solo sirve para profundizar el misterio. Y si hay un misterio que define nuestra era digital, es el de Cicada 3301. En 2012, un mensaje apareció en los foros más oscuros de Internet. Hola. Estamos buscando individuos muy inteligentes, decía. Firmado, 3301. Era el inicio de un puzzle global de una complejidad demencial. Los participantes tuvieron que usar criptografía, esteganografía, filosofía y literatura clásica para descifrarlo. Las pistas los llevaron desde los rincones de la Dark Web hasta lugares físicos en Varsovia, París, Miami y Sydney, donde encontraron carteles con un código QR y el logo de una cigarra. Durante 3 años seguidos, Cicada lanzó un nuevo puzzle, cada vez más difícil. Los pocos que afirmaron haberlo resuelto dijeron que fueron llevados a una comunidad privada online, y luego, el silencio. Nadie sabe quién o qué es Cicada 3301. ¿Una agencia de inteligencia como la CIA o el MI6 buscando reclutas? ¿Un grupo de cibermercenarios? ¿Una sociedad secreta con un plan desconocido? Es el mayor misterio de Internet, una búsqueda del tesoro para genios, cuyo premio y propósito siguen siendo un enigma absoluto. Objetos que desafían la física en nuestro cielo, arte imposible en nuestros campos, muertes inexplicables en nuestras montañas y sociedades secretas en nuestra red. El patrón es que la humanidad sigue siendo confrontada por lo desconocido. No importa cuánta ciencia tengamos, el misterio siempre encuentra una nueva grieta por la que colarse. Estos nuevos enigmas nos demuestran que el misterio está vivo. Pero, ¿y si el mayor de todos los misterios no es nuevo, sino el más antiguo recuerdo de todos? Un recuerdo de un tiempo en que el mundo fue lavado, purificado por el agua. Una catástrofe tan inmensa que marcó la psique de cada cultura sobre la faz de la tierra. El recuerdo del gran diluvio. Conoces la historia del arca de Noé, ¿verdad? Un hombre justo, advertido por Dios de un diluvio que purificará un mundo corrupto. Un arca gigantesca, llena de parejas de todos los animales. 40 días y 40 noches de lluvia, hasta que las aguas cubren las montañas más altas. Es una de las historias fundacionales de la civilización occidental. Pero, ¿y si te dijera que Noé fue solo uno de muchos, y que ni siquiera fue el primero? 1000 años antes de que se escribiera la historia de Noé, los sumerios en Mesopotamia tallaron en tablillas de arcilla la épica de Gilgamesh. En ella, el héroe Utnapishtim es advertido por los dioses de un diluvio inminente. Le ordenan construir un gran barco, sellarlo con betún y brea, y subir a bordo a su familia, a sus artesanos y a la semilla de todo ser viviente. La tormenta dura 6 días y 6 noches. El mundo se vuelve silencio. Y el barco de Utnapishtim se posa en la cima de una montaña. Es la misma historia. Pero no se detiene ahí. En la antigua Grecia, Deucalión y su esposa Pirra sobreviven a una inundación enviada por un Zeus enfurecido construyendo un cofre de madera. En la India, el sabio Manú es advertido por un pez,
un avatar del dios Vishnu, sobre una inundación que destruirá toda la vida, y construye un barco para salvarse. En las leyendas del pueblo Hopi de Norteamérica, se habla de mundos anteriores destruidos por el fuego y el hielo, y uno de ellos, por el agua. Los aztecas contaban la leyenda del cuarto sol, una era que terminó cuando un diluvio masivo convirtió a los humanos en peces. El Popol Vuh de los mayas habla de una gran inundación de resina. La mitología china, la aborigen australiana, vayas donde vayas, encuentres la cultura que encuentres, por más aislada que esté, la historia está ahí. 270 culturas diferentes en todo el mundo. 270 versiones de la misma catástrofe. Analicemos el ADN de estas historias. 1. Una deidad o fuerza cósmica se disgusta con la humanidad. 2. Se elige a un héroe o a una familia para sobrevivir. 3. Se les da una advertencia divina y la instrucción de construir un arca, un barco o un cofre. 4. Deben salvar a los animales o la semilla de la vida. 5. Llega una inundación apocalíptica que lo destruye todo. 6. El barco se posa en la cima de una montaña. 7. Los supervivientes repueblan la tierra. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es que pueblos separados por océanos y milenios, sin contacto conocido, nos cuentan la misma historia, no solo en su tema general, sino en sus detalles específicos? La explicación fácil es que es una metáfora universal del Renacimiento. Pero es demasiado específica. Los mitos no nacen del vacío. Nacen de un recuerdo. ¿Podría haber una catástrofe real detrás de esta memoria universal? La ciencia nos ofrece una respuesta posible, y es tan aterradora como el mito. Hace unos 12.000 años, la última edad de hielo llegó a su fin. Los casquetes polares, de kilómetros de espesor, comenzaron a derretirse. El nivel del mar en todo el mundo subió más de 100 metros. Para cualquier civilización que viviera en las costas, que es donde suelen florecer las civilizaciones, esto no habría sido un aumento gradual. Habría sido una serie de inundaciones catastróficas, tsunamis y la desaparición de sus tierras bajo las olas durante generaciones. Su mundo entero se habría ahogado. Hay teorías más específicas. La hipótesis de la inundación del Mar Negro sugiere que, hace unos 7.500 años, el mar Mediterráneo rompió la barrera natural del Bósforo y se vertió con la fuerza de 200 cataratas del Niágara en lo que entonces era un lago de agua dulce, inundando un área del tamaño de Irlanda en cuestión de meses. Este evento habría desplazado a miles de personas y podría ser el origen directo de las leyendas mesopotámicas y bíblicas. Otros científicos proponen una causa aún más violenta, el impacto de un cometa o un asteroide en el océano. Un evento así habría provocado megatsunamis de cientos de metros de altura que habrían barrido continentes enteros, explicando por qué la leyenda es verdaderamente global y no solo costera. Quizás el gran diluvio no fue un solo evento, sino una era de inundaciones y cataclismos que marcaron el final de un mundo perdido, el mundo de antes de que el hielo se derritiera. El mundo de aquellas civilizaciones avanzadas que construyeron Göbekli Tepe y quizás otros monumentos que ahora yacen bajo el mar. El diluvio no sería solo una historia de castigo divino, sino el recuerdo traumático del evento de extinción más reciente de la humanidad, un reinicio forzado de la civilización. Si un evento en nuestro propio planeta pudo casi borrarnos del mapa y unificar todos nuestros mitos, nos obliga a mirar hacia arriba y preguntarnos, ¿somos los únicos en este vasto universo que hemos enfrentado tales pruebas? ¿O hay otros, en otros mundos, contando sus propias historias de supervivencia? La pregunta de si sobrevivimos como especie nos lleva inevitablemente a la pregunta de si somos la única especie inteligente que existe. Nos lleva al gran silencio y a la paradoja de Fermi. Hay más estrellas en el universo que granos de arena en todas las playas y desiertos de la Tierra. Cientos de miles de millones de estrellas solo en nuestra galaxia, la Vía Láctea. Y ahora sabemos que la mayoría de esas estrellas tienen planetas.
Planetas rocosos, en la zona habitable, donde el agua líquida podría existir. Haz las cuentas. Incluso con las estimaciones más conservadoras, la lógica dicta que el universo debería estar rebosando de vida, y que millones de planetas deberían albergar civilizaciones inteligentes. El cielo nocturno debería ser un hervidero de actividad, una red de imperios galácticos, con señales de radio, naves y megaestructuras. Debería estar gritando con vida. Entonces, ¿dónde están todos? Esta pregunta, en su simplicidad aterradora, es la paradoja de Fermi. Formulada por el físico Enrico Fermi durante un almuerzo en 1950. Es la contradicción entre la alta probabilidad de que existan civilizaciones extraterrestres y la absoluta falta de evidencia o contacto. Es el gran silencio. Y las posibles respuestas a esta paradoja son mucho más inquietantes que la pregunta misma. Una posibilidad es que el filtro esté detrás de nosotros. Que la vida, o la inteligencia, sea un milagro increíblemente raro. Quizás el salto de la materia inerte a la vida es casi imposible. O el salto de la vida simple a la compleja. O el de la vida compleja a la inteligencia capaz de construir una civilización. Quizás seamos los primeros. Quizás seamos la única conciencia que el universo ha producido hasta ahora, una vela solitaria en una oscuridad infinita. Es una idea a la vez grandiosa y terriblemente solitaria. Pero hay una respuesta mucho más oscura. Que el gran filtro no esté detrás de nosotros, sino delante. Que la vida inteligente surja a menudo, pero que, inevitablemente, se destruya a sí misma antes de poder colonizar la galaxia. En cuanto una especie desarrolla la tecnología para viajar por el espacio, también desarrolla la tecnología para aniquilarse, armas nucleares, pandemias diseñadas, cambio climático descontrolado. Una inteligencia artificial que se vuelve en su contra. Según esta teoría, la galaxia está llena de las ruinas de civilizaciones muertas y de los fantasmas de especies que, como nosotros, llegaron a un punto crítico y tomaron la decisión equivocada. El silencio que escuchamos no es el de un universo vacío, sino el de un cementerio galáctico. Luego, está la hipótesis del zoológico. Que el universo esté lleno de civilizaciones superavanzadas, pero que nos estén observando desde la distancia, sin interferir. Como nosotros observamos a una tribu no contactada en el Amazonas. Nos han puesto en una especie de cuarentena o reserva natural. Saben que estamos aquí, pero siguen una estricta directiva de no intervención, quizás esperando a que alcancemos un cierto nivel de madurez tecnológica y ética. Son esos Fanny, esos tic-tacs que juegan con nuestros aviones de combate, los cuidadores del zoológico revisando a los animales. Es una idea que convierte nuestro planeta en una jaula de oro. O quizás, simplemente son demasiado alienígenas. Buscamos señales de radio porque es lo que nosotros usamos. Es como si un indígena en una isla espera señales de humo, mientras el cielo sobre él está lleno de las señales de wifi que no puede percibir. Quizás las civilizaciones avanzadas se comunican con neutrinos, o con ondas gravitacionales, o han trascendido la materia y existen como conciencia pura en dimensiones que no podemos ni imaginar. Podrían estar por todas partes y simplemente no tenemos los sentidos para verlos. En medio de este silencio, una vez, nosotros gritamos. En 1974, desde el radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico, enviamos un mensaje al cúmulo estelar M13 a 25.000 años luz de distancia. Era una tarjeta de visita de la humanidad, un simple pictograma que mostraba nuestros números, los elementos clave para la vida, la doble hélice de nuestro ADN, una figura humana y nuestro lugar en el sistema solar. Un mensaje en una botella, arrojado al océano cósmico. Y aquí, el misterio se pliega sobre sí mismo. 27 años después, en 2001, en un campo de trigo en Chilbolton, Inglaterra, justo al lado de un observatorio, apareció un círculo de cosecha de una complejidad asombrosa. Parecía ser una respuesta.
Tenía el mismo formato que nuestro mensaje de Arecibo, pero con datos diferentes. Describía una bioquímica basada en el silicio, una estructura de ADN diferente, una figura con una cabeza grande y un cuerpo pequeño, el clásico gris, y un sistema solar distinto. ¿Fue el engaño más brillante y elaborado de la historia? Casi con toda seguridad. Pero como símbolo, es innegable. Refleja nuestro profundo deseo de recibir una respuesta, de que alguien, al otro lado del vacío, escuche nuestro grito. El silencio del universo es el test de Rorschach definitivo. En él podemos proyectar nuestra soledad, nuestros miedos a la autodestrucción o nuestras esperanzas de un futuro trascendente. Pero todas estas preguntas sobre la vida ahí fuera nos obligan a girar la vista hacia el fenómeno más extraño de todos. Hemos buscado respuestas en las estrellas, en las profundidades del mar, en las ruinas de nuestro pasado. Pero, ¿y si la frontera final no está en el cosmos? ¿Y si la paradoja más grande no es el silencio del universo, sino el hecho de que exista una cosa capaz de hacerse esa pregunta? Hemos viajado por todo el mundo y a través del tiempo, pero nuestro viaje final nos lleva al único universo que realmente podemos explorar. El universo que llevamos dentro. La conciencia. ¿Qué es más extraño, un platillo volante en el cielo, o el hecho de que tú y yo seamos capaces de imaginar un platillo volante? Hemos viajado a los confines del cosmos y a las profundidades del tiempo buscando respuestas, pero hemos estado evitando la pregunta más importante y el misterio más cercano. El que llevas contigo a todas horas. Tú. La ciencia puede explicar, con una precisión asombrosa, cómo funciona tu cerebro. Puede mapear cada neurona, cada impulso eléctrico, cada reacción química. Puede decirnos qué partes del cerebro se iluminan cuando escuchas música o reconoces un rostro. Pero hay una cosa que no puede explicar: ¿por qué sientes algo en absoluto? ¿Por qué la luz de una determinada longitud de onda se siente como el color rojo? ¿Por qué las vibraciones en el aire se sienten como la novena sinfonía de Beethoven? ¿De dónde surge la experiencia subjetiva, el yo que está escuchando esta voz ahora mismo? Este es el llamado problema difícil de la conciencia. Es el fantasma definitivo en la máquina. No tenemos ni idea de cómo la materia física, la carne de nuestro cerebro, crea la experiencia inmaterial del pensamiento, el amor, el miedo y la maravilla. Es el único misterio que no puedes observar desde fuera, porque estás dentro de él. Eres tú. Y este enigma lo cambia todo. La física cuántica nos enseña que, a nivel subatómico, la realidad es un mar de probabilidades hasta que es observada. El simple acto de medir una partícula cambia su estado. Esto ha llevado a algunos de los físicos más grandes del mundo a preguntarse si la conciencia no es un mero espectador del universo, sino un participante fundamental en su creación. ¿El universo crea la conciencia, o la conciencia es la que colapsa las probabilidades en la realidad que experimentamos? Y luego están los datos que no encajan en nuestro modelo. Las experiencias cercanas a la muerte, donde personas clínicamente muertas reportan experiencias lúcidas y transformadoras, a veces viendo cosas que luego se confirman, mientras sus cerebros no mostraban actividad. Los miles de casos, investigados por científicos como el Dr. Ian Stevenson, de niños pequeños que recuerdan con detalles verificables vidas pasadas, nombres, lugares y eventos que no podrían haber conocido. Son los fantasmas en los datos, las anomalías que sugieren que la conciencia podría no ser solo un producto del cerebro, sino algo mucho más fundamental. Y aquí, al final de nuestro viaje, es donde todos los hilos se unen. Todos los misterios que hemos explorado son, en el fondo, el mismo misterio. Son la conciencia humana lidiando consigo misma. La búsqueda de los dioses creadores es nuestra conciencia preguntándose por su propio origen. La leyenda de la Atlántida es nuestra conciencia anhelando un estado de perfección perdido. Las pirámides y los megalitos son el intento de la conciencia de imponer un orden y un significado duraderos en un universo caótico. Los fantasmas,
Los críptidos y las desapariciones son nuestra conciencia confrontando su miedo a la muerte y a lo desconocido. La paradoja de Fermi es la soledad de nuestra conciencia gritando en el cosmos, esperando un eco que le diga que no está sola. El viaje para resolver estos 30 misterios nunca fue para encontrar 30 respuestas. La recompensa final, el verdadero elixir, es entender que la capacidad de preguntar es la respuesta. La curiosidad, la maravilla, la necesidad de explorar los límites de lo conocido, eso es lo que es la conciencia. No somos seres humanos teniendo una experiencia espiritual. Somos seres espirituales, somos conciencia, teniendo una experiencia humana. Y esa experiencia se define por el misterio. El misterio no es un muro, es una puerta. No es un vacío, es un lienzo. Así que la próxima vez que mires a las estrellas y te preguntes si estamos solos, o leas sobre una ruina imposible, o sientas un escalofrío en la oscuridad, no te sientas frustrado por la falta de respuestas. Siéntete maravillado por el hecho de que eres un fragmento del universo que ha evolucionado hasta el punto de poder apreciar su propio misterio. Esa, y no otra, es la mayor maravilla de todas. Soy Rodrigo, y esto ha sido Mitos y Leyendas Prohibidas. No olviden que cada respuesta encontrada solo revela 10 preguntas nuevas y más interesantes. La búsqueda es el destino. Sigan cuestionando. Nos encontraremos de nuevo, al borde de lo desconocido.